buenos días. Voy a contaros 3 historias sobre mi vida. Solo esto, 3 historias. La primera historia es sobre injusticias y amor. Para ello debemos trasladarnos al año 2012, la primera vez que viajé a Nepal. Estuve concretamente en la parte sur del país, en una ciudad llamada Etauda, que es la capital del distrito de Makbanpur. La verdad es que me hubieran podido sorprender muchísimas cosas de este país, como los templos hinduistas o las montañas del Himalaya. Pero lo que más me sorprendió es que en el distrito de Makbanpur, que tiene una dimensión de 2.500 kilómetros cuadrados y casi medio millón de habitantes, no había ninguna escuela de educación especial. La realidad de los niños con discapacidad intelectual se podría resumir de 4 maneras. La primera, aquellos niños que tenían unas familias muy concienciadas, que querían que sus hijos fueran a la escuela y aprendieran. Buscaban en centros públicos o privados, da igual, para que sus hijos pudieran estudiar. Y estos niños estaban repitiendo curso eternamente en la clase de parvulario. Estoy hablando de chicos con, por ejemplo, síndrome de Down, de 15, 16, 17 años, repitiendo curso con niños de 3 años, con la humillación que esto supone. Pero estos eran niños afortunados. La segunda realidad es la de otros niños que iban a una escuela de sordos que hay en Etauda, una escuela de sordos con profesores sordos que enseñaban en lengua de signos, con lo cual estos niños nunca habían adquirido el lenguaje. Pero también estoy hablando de niños afortunados. La tercera realidad, y por desgracia la de muchos, es la de niños que estaban todo el día encerrados en casa mientras sus padres iban a trabajar el campo. Estoy hablando de niños atados o incluso niños encerrados dentro de jaulas con barrotes de madera. Finalmente, hay la realidad de otros niños que son abandonados por sus familias porque les da vergüenza reconocer que han tenido a un niño con discapacidad intelectual. Aún me acuerdo de la primera vez que le pregunté a alguien, ¿por qué estos niños no van a la escuela? ¿Por qué no hay ninguna escuela de educación especial para los niños con discapacidad? Y me dijeron, Aina, ¿qué más da? Si los niños con discapacidad no tienen mente y no pueden aprender. Y esto es lo peor de todo, ver qué fácil la injusticia se puede transformar en normalidad. Desde este momento empecé a documentarme para intentar comprender por qué los niños con discapacidad en Nepal sufrían esta exclusión. Me di cuenta que uno de los principales factores es la religión. Nepal es un país hinduista y creen en la reencarnación. Se piensa que si una persona ha cometido un mal karma, un pecado, en una vida anterior, puede que se reencarne en una persona con discapacidad. Es decir, que la discapacidad es un castigo divino. Creer esto lleva a una serie de consecuencias y de dinámicas que son muy perjudiciales para estos niños. Por ejemplo, sus familias sienten una enorme vergüenza a sacar a estos niños fuera de casa y mostrarles públicamente. Además, es muy complicado que estos niños sean aceptados dentro de la comunidad. Cuando hablo de aceptación, me refiero a que hay muchas personas que no les quieren tocar por miedo a contagiarse. Otro de los factores es el desconocimiento que hay en Nepal sobre qué es y qué implica la discapacidad. Muchísimas familias buscan en hospitales y en más hospitales alguna medicina o algún remedio para curar a sus hijos. Otras familias piensan que sus niños nunca van a poder ser productivos cuando sean mayores y por lo tanto no es necesario que vayan a la escuela. La verdad es que los padres de los niños con discapacidad intelectual no saben cómo defender sus derechos. Y estos niños no tienen voz. Ellos no pueden expresar lo que quieren ni lo que sienten. Y mucho menos no pueden reclamar sus derechos. Y la educación es un derecho fundamental. Con todo esto, regresé a Barcelona. Intenté reincorporarme a mi rutina de siempre. En este momento trabajaba en un centro para chicos con discapacidad intelectual, un centro precioso. Teníamos grúas mecánicas, teníamos terapia con perros, teníamos un patio muy bonito con columpios adaptados y no había ni un solo día
en que no me preguntara ¿por qué? ¿Por qué la vida de un niño con discapacidad es tan diferente en España o en Nepal? ¿Por qué aquí tenemos todo esto? Y en Nepal no hay ni siquiera una escuela para ellos. Y este por qué me dolía aquí dentro. Y así fue como nació nuestra ONG, Familia de Tauda, con un objetivo claro. Quería que los niños con discapacidad intelectual de Nepal pudieran ir a la escuela, igual como lo hacen los niños aquí en España. Escogí este nombre, Familia de Tauda, porque aunque solamente había estado un mes con estos niños, para mí formaban parte de mi familia. Quizá no teníamos la misma sangre, ni tampoco los mismos apellidos, pero os aseguro que compartíamos algo que es mucho más poderoso que todo esto. Nos unía el amor hacia la humanidad. La segunda historia que os quiero contar es sobre un sueño y muchas pesadillas. Aún me acuerdo cuando les conté a mis padres que quería registrar una ONG. Pensaban que me había vuelto loca. Intentaron detenerme. Pero yo tenía un sueño. Quería construir una escuela de educación especial en Nepal. Y quería que este sueño se convirtiera en la realidad de estos niños. Los inicios no fueron nada fáciles. Ser una mujer joven y extranjera y estar sola en Nepal, defendiendo los derechos de los que no tienen nada, fue muy complicado. Tuve que afrontarme a amenazas, a coacciones y abusos. Viví situaciones que nunca imaginé vivir a mis 21 años. Puse en riesgo mi integridad física y en ocasiones pensé que me iba a volver loca. Tardé mucho tiempo en poder asimilar todo lo que me había ocurrido y en ser capaz de expresarlo públicamente, como he hecho hace poco en mi libro Asha o La fuerza de la esperanza. Pero a pesar de todas estas pesadillas y de los monstruos que había en ellas, poco a poco fui creando un equipo de mujeres. Y ellas fueron un pilar para los niños, para la escuela, pero también para mí. Pero a pesar de que os he contado muchas situaciones complicadas que he vivido en Nepal, hubo una que siempre fue mi peor pesadilla, la lista de espera. Aún me acuerdo de la primera vez que vino una madre con un niño a la escuela y tuvimos que decirle que no, porque no había más espacio, no podíamos admitir a más niños. Y este no era un no, que en el barrio del lado hay otra escuela donde tu hijo puede ir. Este no era un no, que tu hijo se va a quedar en casa. A partir de este momento empecé una carrera continua. Primero compramos un terreno muy cerca de la escuela que ya teníamos y construimos una nueva escuela mucho más amplia que la anterior. Actualmente estamos dando educación a 44 niños y niñas con distintos tipos de discapacidades intelectuales. Pero este no fue nuestro único sueño. También abrimos un taller ocupacional para que aquellos chicos que ya se iban haciendo mayores pudieran aprender un oficio. Compramos un autobús escolar para desplazar cada día a los niños desde sus casas hasta la escuela. Y abrimos una residencia escolar para aquellos niños que viven en zonas rurales a 3 horas, a 4 horas de distancia, para que ellos también pudieran ir a la escuela. Y aquí, en esta residencia escolar, es donde empieza la tercera historia que os voy a contar. Una historia sobre la esperanza y su fuerza. Esta foto que veis, esta casita tan pequeñita, no es que se vea pequeña en la foto, es que es así de pequeña en la realidad, es nuestra residencia. Actualmente tenemos a 11 niños y niñas viviendo ahí, de un total de 36 que aún están en lista de espera. Una lista de espera que cada día va en aumento. Además, esta residencia es de alquiler y el propietario ya nos ha dicho que dentro de un año nos va a echar. Por este motivo queremos construir una residencia propia y con un espacio mucho más amplio para poder dar la bienvenida a todos estos niños que están en lista de espera. Y para lograrlo tenemos que recaudar 70.000 euros. Cuando cuento esto a la gente, me suelen preguntar, Aina, ¿cómo lo harás? Y la verdad que no lo sé. El cómo, no lo sé. Pero lo que sí que sé es el significado del nombre de nuestra escuela, Asha. Asha, en nepalí, significa esperanza. Y la esperanza siempre ha sido nuestra fuerza. Pero quiero deciros una cosa. La esperanza de estos niños no está en mí, sino en todos vosotros. Y con el tiempo he aprendido que la esperanza no es algo que se tiene, sino algo que se crea a través de la acción. Y la buena noticia es que todos vosotros
podéis formar parte de esta acción. Muchísimas gracias.